Oli, en este video te voy a enseñar a cómo desbloquear tu teléfono Android en caso que se te haya olvidado el patrón, el PIN o la contraseña. El proceso es sumamente sencillo, pero como siempre recomiendo que me prestes mucha atención y en caso de ser necesario incluso repitas el video para que todo te quede muy claro. Y debo decir, esto es posible en cualquier celular de cualquier marca, sin importar el modelo en específico, siendo perfectamente funcional en teléfonos como Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Oppo, entre muchas otras marcas más. Y el único teléfono en el que no podrás hacer esto mismo es un iPhone. Sin embargo, también existe un método para hacer algo similar. Déjamelo saber en los comentarios si te gustaría que te lo enseñara. Y ya, sin más bla bla bla, comencemos. Y aquí, como pueden ver, el dispositivo tiene un PIN el cual no lo sabemos, así que no podemos acceder a él, así que no se puede acceder al menú y no se puede utilizar. Y este mismo método funciona si tienes contraseña por letras o patrón. Debes seguir los pasos exactamente de esta misma forma, al pie de la letra, por favor. Y como pueden ver, cuando intentamos desbloquear el teléfono no se va a poder, no nos va a dejar. Y si lo intentamos muchas veces, al final el dispositivo se acabará bloqueando y esto será mucho peor. Y algo que sucede con los modelos de la mayoría de las marcas es que no se dejan apagar en este punto, ya que para hacerlo te pide confirmación de la contraseña, el patrón o el PIN. Vamos a necesitar una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un pinchito, o también se puede con un arete, amores. Y con este vamos a retirar la o las tarjetas SIM que se encuentren insertadas en el dispositivo, y en caso de que no tenga ninguna vamos a ponerle una y luego la extraemos de vuelta. Una vez ya el celular esté en este punto, nos vamos a dirigir donde se llama emergencia o solo emergencia e intentaremos llevar a cabo una llamada, lo cual esta no será posible ya que no tenemos tarjeta SIM, por lo que el celular no se puede conectar a la red móvil. Pero esto, mis amores, es justamente lo que buscamos. Inmediatamente que nos salga este aviso, le vamos a dar en el botón de bloqueo o de apagar y seleccionaremos la opción para apagar el celular. Y una vez que la pantalla se ponga en negro, esperaremos unos segundos, y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a encender pulsando el botón de bloqueo y las teclas de volumen. Y aquí el proceso puede variar un poco dependiendo la marca y el modelo, pero normalmente se debe dejar pisado el botón de bloqueo y de subir volumen. Una vez este ya encienda, dejamos de presionar el botón de bloqueo y seguimos presionando el botón de subir volumen. Después de unos segunditos te aparecería un menú como este, o podría variar un poquito dependiendo del modelo, y sin embargo, por mucha diferencia de apariencia que tenga, el funcionamiento de estos menús, que por cierto se llama menú de recuperación o de recovery, es muy similar. Estos se manejan utilizando el botón de subir y bajar volumen y se selecciona utilizando el botón de bloqueo. Y todos estos menús, dependiendo de cómo se vean, siempre tienen una opción que dice Wipe Data o Factory Reset. Es esa la que debemos buscar, seleccionar y confirmar. Una vez lo hagamos, seleccionamos la opción que dice Reboot para reiniciar, y esto inmediatamente empieza el proceso de reiniciarse, aunque se va a tardar una eternidad, mucho. Una eternidad más tarde. Y ya una vez lo haga, debemos darle omitir o aceptar a todo lo que se aparezca, ya que está pidiendo toda tu información de nuevo porque fue formateado. Y una vez ya hayas hecho todo esto, listo, ya tienes el acceso de nuevo a tu celular. Y si este video te funcionó, me gustaría que le dejaras un like, un lindo comentario y que lo compartieras. Nos vemos en un próximo video. Bye.